de la audiencia. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. En nombre del senador Pedro Flores y de su equipo de desarrollo legislativo, les damos las gracias por aceptar la invitación y también por los comentarios que vamos a recibir de parte de ustedes el día de hoy para mejorar la construcción de nuestro proyecto de ley y sobre todo saber de mano de ustedes, los químicos farmacéuticos, de qué manera podemos hacer un mejor abordaje de esta iniciativa de Código de Ética, que como sabrán fue radicada hace poco menos de un mes y estamos en este momento preparando la audiencia para primer debate, razón por la cual hemos convocado esta audiencia pública. Entonces, tenemos en este momento inscritas a 3 personas para participar. Si alguno más desea intervenir, por favor, me escribe por el chat y con mucho gusto le damos la palabra en el orden de inscripción. Y en este momento entonces iniciamos con Raúl Castrillón, vicepresidente del Tribunal Disciplinario del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos. Buenos días, Paula. Buenos días al senador Pedro Flores. Muchas gracias por este espacio, por abrirnos, digamos, las puertas del Congreso de la República para esta audiencia. Voy a poner por acá la presentacioncita. Me dices, Paula, por favor, si se ve. Dame un segundito. ¿Estás viendo mi pantalla ahí? Sí, ya la vemos. Ok, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Esto por acá. Muy bien, entonces muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos acompañan, a los colegas químicos farmacéuticos, a los compañeros de otras profesiones que estén, digamos, en esta audiencia. Vamos a hablar desde el tribunal sobre unas posiciones o sobre unos aportes que tenemos sobre el proyecto de ley 271 con miras a fortalecerlo. Es bien importante que la comunidad de químicos farmacéuticos a nivel del país conozcan esta iniciativa del senador Pedro Flores para, como dice Paula, pueda ser nutrida adecuadamente y fortalecida como tal. Ok, para nosotros hablar o en este proyecto de ley vamos a abordar, digamos, la postura desde 4 tópicos o desde 4 puntos de vista. La primera, un punto de vista jurídico, porque es importante un proyecto de ley de este tipo desde el punto de vista jurídico, es decir, a nivel legal y a nivel de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Vamos a hablar y vamos a decir por qué es importante desde el punto de vista farmacéutico y de la salud pública, por qué los químicos farmacéuticos jugamos un rol importante dentro de todo lo que es la salud pública. Vamos a hacer unas observaciones al articulado y vamos a emitir unas conclusiones al respecto como tal. Entonces, para comenzar, vamos a hablar de la importancia. Esperen un momentico que se me están pasando las diapositivas. Las voy a ir devolviendo para no atrasarnos. Vamos a hablar desde la importancia del proyecto de ley desde el punto de vista jurídico como tal. Entonces, ¿qué tenemos que ver nosotros inicialmente? La química farmacéutica como tal está regulada mediante 2 leyes importantes a nivel del Congreso de la República, que son la Ley 23 de 1962, que es una ley vigente, y está la Ley 212 de 1995, que es una ley vigente como tal. Cuando nosotros vamos a los articulados de esas 2 leyes, la primera, en el artículo 14, lo único que habla con faltas a la ética menciona falta grave contra la ética profesional en el ejercicio de la farmacia. No obstante, no dice cuáles son las faltas contra la ética profesional y tampoco tiene una caracterización de falta gravísima, falta grave, falta leve y tampoco tiene, digamos, en su articulado todo lo que son los tribunales, todo lo que es el debido proceso a la luz del artículo 29 de la Constitución Política de Colombia. Entonces, digamos que es una ley que queda escueta o se queda cortica frente a la ética profesional como tal. Cuando vamos a ver la ley 212 de 1995, en efecto, sucede más o menos lo mismo. Vamos y miramos el numeral 6, y cuando miramos el numeral 6 de la ley 212, aparece observar las normas éticas. Pero una vez más, ¿qué son las normas éticas o cuáles son las normas éticas como tal?
Resulta que después en el 96 se emitió el decreto 1945. Ojo, este decreto está vigente, solo que quedó recogido dentro del decreto único reglamentario del sector salud, que es el decreto 780 de 2016. Y cuando nosotros vamos a revisar cuáles son las normas éticas de la profesión química farmacéutica, no están tampoco. En el artículo 9 del decreto aparece observar las normas éticas de la profesión, pero no aparece cuáles son las normas éticas. Y deja en el artículo 26 que la Junta Directiva Nacional del Colegio de Químicos Farmacéuticos tendrá la función de expedir el Código de Ética Profesional. Digamos que eso es lo que tenemos actualmente y de acuerdo con los mandatos jurisprudenciales, digamos que no es adecuado. De allí la importancia de un proyecto de ley de este tipo. ¿Por qué razón no es adecuado? La Corte Constitucional en sentencia 354 de 2022, estudiando un caso relacionado con el Tribunal de Ética Odontológica, establecía que los tribunales podían imponer sanciones, es decir, los tribunales profesionales podían imponer sanciones y esas sanciones en qué parte del derecho se circunscribían, en el derecho administrativo sancionador. Y a su vez decía la Corte Constitucional que ese derecho administrativo sancionador tiene que gozar de unos principios. Digamos que a nivel de derecho existen unos principios que son normas jurídicas de carácter superior y mandatorio que tienen que ser observados por todo el ordenamiento hacia abajo. Entonces decía que el derecho administrativo sancionador tiene que tener unos principios, que son principio de legalidad, principio de tipicidad, principio de reserva de ley, que son a la última orientadores del debido proceso constitucional. Como lo veíamos nosotros acá, nosotros en lo que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico, pues no estamos contando con los principios que han sido reconocidos a nivel de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. ¿Qué significan brevemente esos principios, digamos, para los colegas que nos escuchan, para que vean cuál es la dimensión y la importancia de este proyecto? El principio de legalidad que implica que nadie puede ser sancionado por normas que no estén establecidas y que no se conozcan. Es decir, para que a mí me sancionen, yo tengo que conocer cuáles son las conductas y las, digamos, y las acciones que están contempladas para frente a eso poderme de una u otra forma aplicar determinada sanción. Ese es el principio de legalidad. El principio de reserva de ley establece que todo lo que es en materia sancionatoria tiene que tener algo que se llama reserva de ley. Reserva de ley, ¿qué significa? Que los proyectos de este tipo, como se circunscriben en el derecho administrativo sancionador, tienen que ser emitidos por el Congreso de la República, es decir, por las mayorías. El Congreso de la República representa las mayorías por mecanismos de participación y de elección ciudadana. Entonces, como lo veremos más adelante, hay unos códigos de ética de otras profesiones elevados a reserva de ley. Nosotros no tenemos eso en el momento. Y lo otro que es importante es el principio de tipicidad. ¿Qué implica el principio de tipicidad? Perdón. Que solo me pueden a mí sancionar por faltas que estén expresas, claras, inequívocas en determinada ley, en determinado proyecto de ley. Entonces, como nosotros vemos, a la luz de lo que tenemos, un código de ética profesional expedido por una junta directiva del Colegio Nacional, de una u otra forma no está cumpliendo con los principios que la jurisprudencia de la Corte Constitucional establece y asimismo no sería garante de lo que es el derecho a la defensa constitucional. Es decir, si a mí como químico farmacéutico incurro en una falta, hay un derecho superior, un derecho fundamental superior que es el derecho a la defensa y el debido proceso, que todos estos principios tienen que estar inmersos para que la sanción que a mí se me llegue a aplicar, pues sea conforme al debido proceso, pues como tal. Si nosotros vemos en otra, digamos, en otros, con unas profesiones también de la salud, nosotros tenemos que decir que la química farmacéutica, y esto yo lo hablo de pronto para los que no conozcan, para los que no sean químicos farmacéuticos, la química farmacéutica es una profesión del área de la salud. Hay otras profesiones del área de la salud que tienen sus códigos deontológicos o sus códigos de ética elevados a ley. Por ejemplo, el Código de Ética Médica mediante la Ley 23 del 81, el Código de Ética de los odontólogos mediante la Ley 35 del 89, el Código de Responsabilidad Deontológica de la Enfermería mediante la Ley 911 de 2004, el Código de Bioética de Bacteriología mediante la Ley 841 de 2013. Digamos que todos estos tienen reserva de ley. Aquí hay de pronto quiero abrir un paréntesis para la discusión.
Estos tribunales de ética son vigilados por el Ministerio de Salud y la Protección Social y gozan de cierta financiación por parte del Estado. Digamos que en este proyecto de ética y química farmacéutica no quedó ningún tipo de financiación, pues porque de una u otra forma todos estos tribunales como impactan en la salud pública. Aquí lo importante que tenemos que ver es el impacto que tiene el buen ejercicio de un profesional químico farmacéutico en la salud pública de los consumidores, como veremos más adelante, pues porque están en toda la cadena de los productos farmacéuticos como tal. Ese es un tema que pudiera quedar ahí como para la observación o la discusión. El segundo tópico que vamos a tratar es la importancia del proyecto de ley desde el punto de vista farmacéutico y de la salud pública. Entonces resulta que acá también nos tenemos que ahincar o nos tenemos que, digámoslo, adherir o parar en la base constitucional. El artículo 49 de la Constitución Política de Colombia establece todo lo que es el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Allí se incorporó el derecho fundamental a la salud, es decir, todo lo que tenga que ver con salud de la población colombiana. Asimismo, el artículo 78 de la Constitución Política de Colombia estableció: la ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización. Y posteriormente, y hay más, está la ley 100 de 1993 de todo el Sistema General de Seguridad Social en Salud y toda la importancia de los productos farmacéuticos como tal dentro de toda esa cadena de salud de la población colombiana, los que hacen que un proyecto de estos también tenga un fuerte arraigo de responsabilidad deontológica, o que el trabajo del químico farmacéutico sea supremamente importante a la luz de las normas éticas con reserva de ley, pues porque de una u otra forma todos los productos que consume la población colombiana impactan directamente en el derecho fundamental de la salud. Nosotros queremos hacer aquí traer una definición muy breve, que los productos farmacéuticos que se ofrezcan a la comunidad deben garantizar esa calidad, seguridad y eficacia a la luz de que del artículo 49 y 78 de la Constitución Política de Colombia. Y hay una definición que viene desde el decreto 1945, desde el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud, que establece desde el decreto 677 del 95, que se recoge en este proyecto de ley, en el cual un producto farmacéutico no solo es un medicamento. Un producto farmacéutico es un medicamento, es un biológico, son preparaciones con efectos terapéuticos. El cannabis medicinal se incluiría en productos farmacéuticos, los cosméticos son considerados productos farmacéuticos, es decir, todos los productos que son objeto de vigilancia y control por parte del INVIMA, que lleguen a requerir registro o notificación sanitaria y que puedan influir directamente en la salud de los consumidores como tal. Es muy importante también recalcar que la química farmacéutica es una profesión del área de la salud, pero digamos que nosotros en nuestro pensum tenemos una combinación muy importante de diferentes materias básicas y digamos especializadas, si así se quiere llamar. Esto está alineado conforme a los mandatos internacionales de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, cuando nosotros vemos los informes internacionales, el 32, y lo menciono porque todavía está vigente a la luz del ICA, del Instituto Colombiano Agropecuario, el informe 37 y 45 para la industria de medicamentos como tal, establecen que los quienes estén al frente de todo este direccionamiento de productos farmacéuticos, pues deben contar con una formación que incluya estas bases, y somos los químicos farmacéuticos, que tenemos unos núcleos básicos relacionados con la química, con las ciencias de la medicina y de la salud, pero también tenemos otros núcleos relacionados con la ciencia y tecnología farmacéutica, farmacotecnia, validaciones, plantas farmacéuticas, etcétera. Aquí yo quiero hacer una salvedad porque en el articulado, como lo revisamos, en la carta de presentación ya lo vamos a mirar más adelante, pero tenemos que hacer salvedad en que la profesión de la química farmacéutica es diferente a la regencia de farmacia, son diferentes, es diferente al auxiliar de farmacia y también es diferente de otras profesiones con las que se puedan, digamos, compartir núcleos básicos. Es decir, no porque se estudie química, las carreras son completamente adecuadas. ¿Por qué es importante decir esto? Porque los productos que están bajo el argot o bajo la potestad de control de los químicos farmacéuticos, pues son productos farmacéuticos que impactan a la salud. Y como impactan a la salud de la comunidad, tienen un nivel, digámoslo, un nivel de observancia de normas éticas con el fin de prevenir daños en la población en general. Entonces, todas esas normas de ética farmacéutica deben ser observadas en toda la cadena de los productos farmacéuticos, es decir, desde la investigación, desarrollo, comercialización,
distribución, puesta en el mercado, farmacovigilancia, etcétera. Todas esas normas deben ser observadas y lo estamos hablando de acuerdo con lo que dice la jurisprudencia, de acuerdo con lo que dice la ley y con la importancia que estamos mostrando con la química farmacéutica. ¿Por qué? Porque, reitero, que son productos que tienen gran impacto en la salud pública de los colombianos. Ahora bien, vamos a ir con el tercer tópico sobre el articulado del proyecto de ley y me voy a adelantar a algo, a esto acá, digamos, a otra jurisprudencia de la Corte Constitucional. Independiente, aquí encontramos, digamos, una especie de hierros o una especie de errores, unos de forma y pensamos que hay unos de fondo que respetuosamente invitamos a que sean revisados por parte de la Unidad del Trabajo Legislativo del Senado y por el doctor Pedro Flores. Pero es muy importante decir que a la luz de la jurisprudencia de la Corte Constitucional hay un principio que se llama principio de identidad flexible. ¿Qué significa? Que precisamente todas estas audiencias son importantes para hacer los ajustes en los proyectos de ley, para mirar la importancia que eso tiene para la química farmacéutica, para los mismos químicos farmacéuticos, para la población en general, pero no hay ningún problema en el sentido que pueden hacerse ajustes, pueden hacerse cambios, pueden hacerse, digamos, todo lo que sea necesario para nutrir el proyecto de ley sin que estas modificaciones, digamos, cambien drásticamente la unidad material de lo que se pretende. Habiendo dicho eso, vamos a hacer unas precisiones con el proyecto de ley. Cuando nosotros miramos la carta de presentación, en la carta de presentación habla de la conducta ética del ejercicio profesional para los químicos farmacéuticos, auxiliares farmacéuticos y regentes de farmacia. Es importante decir dos cosas. En el articulado solo se habla de químicos farmacéuticos y pensamos que así debe ser, porque de una forma muy respetuosa, como son profesiones diferentes, consideramos que el Colegio de Químicos Farmacéuticos no tiene la competencia para mirar las normas éticas de unas profesiones que no son digamos, su fuero misional, si así se quiere llamar. ¿Qué es importante acá? Porque lo desconozco realmente. Si los regentes de farmacia y los auxiliares farmacéuticos tienen esos códigos de ética con reserva de ley, o si no, es un trabajo supremamente importante que de una forma respetuosa se pone sobre la mesa, porque la ética, digamos, en toda la cadena de los productos farmacéuticos la de cumplir no solo el químico farmacéutico, sino todos los que están involucrados, llámese químico farmacéutico, regente de farmacia, auxiliares de farmacia, droguistas, como tal, y sería muy importante que esto también estuviera elevado a proyecto de ley. Segundo, el artículo cuarto habla de la responsabilidad deontológica del ejercicio de la química farmacéutica y o farmacia. Como este es un proyecto de ley, las faltas tienen que estar claramente tipificadas y claramente escritas. Es muy importante decir que en Colombia no hay un título que se llame farmacéutico o farmacéuta como tal. En Colombia, lo que expiden las universidades, en lo que a nosotros nos compete como químicos farmacéuticos, es el título profesional de químico farmacéutico. Y eso es muy importante a la luz del principio de tipicidad que explicaba al comienzo de la presentación. En el artículo 10, como tal, se recomienda mejorar la redacción. Se menciona al final tres punticos sin los cuales no podría dar garantía del ejercicio profesional. Es importante cambiar más o menos el párrafo y ajustarlo de tal forma que se incluya la obligatoriedad de pasar un informe escrito al más alto nivel de la organización como medida para subsanar impases. Este artículo habla más o menos que si no se tienen ciertos recursos a nivel institucional, a nivel de organizaciones públicas y privadas, se informe directamente al ministerio. Pensamos que no es el camino porque las cosas deben, digamos, subsanarse inicialmente en las empresas o en las instituciones para poder garantizar siempre el derecho fundamental a la salud de los colombianos. Hay una situación de forma, el artículo 14 y el 15 tienen el mismo parágrafo, es simplemente cambiarlo. En el artículo 25 hay un errorcito de puntuación en el tercer párrafo, también es de forma, no tiene mayor relevancia cambiarlo. En el artículo 33 se recomienda incluir un parrafito que diga: el profesional de química farmacéutica pasará por escrito a los departamentos pertinentes dentro de la compañía su concepto técnico relacionado con propaganda o información de los productos farmacéuticos con la finalidad de prevenir efectos nocivos para la salud y sanciones para las empresas.
Es bien importante esto a la luz del artículo 78 de la Constitución Política de Colombia, porque de una u otra forma la liberación de los productos al mercado, y para quienes no sean químicos farmacéuticos, poner la firma al final del documento técnico para que el producto pueda comercializarse es responsabilidad del químico farmacéutico director técnico. Pero esa responsabilidad, digamos como tal, debe garantizar que los productos que salgan al mercado estén cumpliendo con los estándares normativos como tal. En el artículo 47 se recomienda incluir un parágrafo porque se habla y se deja, digamos, abierto a que es un tribunal regional el que va a hacer la investigación, digamos, de las faltas, pero pudiera darse el caso que no se conforme un tribunal regional. Eso no sería lugar o no daría pie para que no se investiguen las faltas, para que no se investiguen las sanciones. Entonces se recomienda incluir un párrafo que en caso de no encontrar con un tribunal en determinada región, la competencia del caso la asumirá otro tribunal regional del país y o en su defecto el tribunal nacional. Porque a nosotros de acá que nos sigue, que sería muy bueno en todas estas audiencias que nuestros colegas lo nutran, que nuestros colegas miren la importancia de esto y ayuden a construir, digamos, esta buena iniciativa legislativa del doctor Pedro Flores. En el artículo 51 hay una cuestión que es pareciera de forma, pero es de fondo. Simplemente dice, el Tribunal Ético Regional de la Profesión Farmacéutica Eje Cafetero, no debería ser el Tribunal Ético Eje Cafetero, pues porque la hora del eje cafetero son Manizales, Armenia y Pereira, pues y Risaralda, Quindío y Caldas. Pero como está en el articulado, debería ser el Tribunal Ético Regional del sector centro-occidental, que el sector centro-occidental incluye Antioquia, incluye, como está establecido en el proyecto de ley, teniendo en cuenta que en Antioquia tenemos un volumen mayor de químicos farmacéuticos como tal. En el artículo 61 se menciona tribunales departamentales éticos. No obstante, en el proyecto de ley todos son tribunales regionales. Esto pareciera que es de forma, pero la verdad es que tiene mucho fondo, porque volvemos a decir, nosotros estamos hablando de tribunales de regiones, donde está la región Caribe, la región Centro-Occidente, y no de tribunales departamentales éticos. No está el Tribunal de Antioquia, el Tribunal de Cundinamarca, el Tribunal, etcétera. Entonces es importante corregirlo. En el artículo 74 hay una invitación como a revisar de pronto la redacción del parágrafo, que no es muy claro, y hay una cuestión que es importante decirla. Después del artículo 74 hay un error en la numeración en el proyecto de ley. Es decir, yo vi 73, 74 y por cualquier error de digitación vuelve y pasa al 71. Evidentemente esto se tiene que cambiar. Pero lo más importante de esto que he mencionado es esto que tiene que ver con el artículo 75. En el artículo 75 se habla de los, digamos, de los mecanismos de notificación cuando se va a hacer un proceso disciplinario frente a un químico farmacéutico como tal. Y en el articulado quedó como referencia el Código Contencioso Administrativo, que es un código que ya está derogado. Eso, digamos, a la luz del principio que yo decía ahorita, de identidad flexible no tiene ningún problema, digamos, actualizarse, pero sí es importante de pronto que se tenga en cuenta las notificaciones del Código Disciplinario Único, que es la Ley 1952, y empezando, es importante revisar todo ese artículo 75 porque la apertura de un proceso investigativo debe hacerse con notificación personal como tal. Finalmente, en el artículo 74, que vendría a ser más o menos el 78, pues con la corrección, digamos, de los artículos, que debe hacerse esa corrección, se recomienda complementar el último renglón que dice más o menos, y que quede más o menos en lo no previsto en la presente ley, cuyas conductas sean consideradas delito, se aplicarán las normas pertinentes del Código Penal y de Procedimiento Penal siempre y cuando estén tipificadas como delito, caso en el cual el Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos no tiene esa competencia. Eso es muy importante también decirlo, porque, digamos, en competencia, que sea, por ejemplo, corrupción de medicamentos, alimentos y material profiláctico, que es un delito contra la salud pública contemplada en el Código Penal, pues el Colegio de Químicos Farmacéuticos no tendría competencia frente a ese delito, pues toda vez que está en la potestad investigativa está en el Estado colombiano como tal. Entonces, ya para concluir, no sé qué tiempo me demoré, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante un proyecto de ley? Uno, porque este proyecto de ley cumple con los principios que están establecidos a nivel constitucional, a nivel de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. ¿Y cuáles son esos? Reserva de ley, legalidad y tipicidad. Y esto es muy importante también para uno como químico farmacéutico, que uno sepa, en la ley está tal y tal falta,
pues de una u otra forma esta falta me puede llevar a determinada sanción cuyo procedimiento también está quedando establecido en la ley, cuyos tribunales también están quedando establecidos en la ley, y entonces de una u otra forma va a ser supremamente más garantista para, digamos, los investigados a la luz del derecho superior constitucional del debido proceso enmarcado en el artículo 29. ¿Por qué es importante este proyecto? Porque los químicos farmacéuticos conocen las faltas que están alineadas, en última medida están alineadas con la Constitución política. Entonces, una revisión de un proyecto de ley de este tipo puede mirar que se ha hecho un buen trabajo desde el legislativo para poder alinear todas esas directrices con la Constitución política y con los mandatos superiores y con esa garantía del debido proceso que venía diciendo. También es muy importante decir que ese artículo 78 en la calidad de bienes y servicios y la información que se suministra a los consumidores de los productos farmacéuticos ya definidos con anterioridad, el químico farmacéutico tiene alta influencia, alta potestad, alta capacidad de decisión, tiene alta responsabilidad. Entonces es muy importante todas esas normas éticas porque están alineadas con ese, digamos, con ese principio. Es beneficioso para la población, ¿por qué? Pues porque es innegable que la población necesita productos que sean seguros, eficaces, que sean de calidad y que sean óptimos. Un paciente como tal no tiene la potestad de mirar si un captopril que está comprando en la farmacia en realidad sí tiene captopril. No tiene la posibilidad, simplemente cierra los ojos y confía. Y esa confianza está depositada no solo pues en todo el laboratorio farmacéutico que hace el producto y en todos los profesionales que trabajan en el laboratorio, pero como esto tiene que ver con los químicos farmacéuticos, es bien importante que nuestra profesión termine dándole garantías a la población en general de que los productos cosméticos, fitoterapéuticos, suplementos, pues en realidad sirvan para lo que dicen servir y sean seguros y eficaces. Y finalmente, es bien importante este proyecto de ley también para las empresas, porque las empresas deben actuar conforme a los estándares legales. Nosotros estamos en un sector altamente regulado, el sector de los productos farmacéuticos es altamente regulado, altamente vigilado. Entonces, cumplir con las normas éticas no puede ser más beneficioso para las empresas porque, aparte de estar cumpliendo legalmente con lo que está establecido, pues va a ser importante para su goodwill, para su buen nombre y para llegar a prevenir sanciones por las entidades de vigilancia y control. Yo pienso que eso es lo que teníamos como para compartirles. Voy a dejar por aquí compartir y quedo atento a cómo sea la disposición de la agenda. Muchas gracias a todos. Un saludo. Hola, buenos días a todos. Un gusto saludarles. Les habla Pedro Flores. No había tenido oportunidad de conectarme puntualmente a esta importante audiencia por un tema de conexión aérea. Intenté llegar a Bogotá ayer desde Barranquilla, pero no fue posible y solo lo pude hacer hasta ahorita. Entonces, aquí estoy muy contento de estar conectados con ustedes. Primero que todo, darle las gracias a todos los participantes que se han conectado eh, a esta audiencia de suma importancia, que es un espacio de construcción colectiva de un proyecto de ley sumamente importante y fundamental para el ejercicio y el desarrollo de nuestra profesión químico-farmacéutica. Creo que el doctor Castrillón acaba de hacer una presentación y una retroalimentación clarísima, amplia e importantísima de lo que esperamos que sea este espacio y adicionalmente de sus opiniones en representación del colegio y del tribunal. De tal manera que para honrar los tiempos, yo solo quería saludarlos, darles las gracias por estar conectados y que podamos aprovechar este espacio de construcción colectiva para nutrir este gran proyecto de ley. Creo que me voy a adelantar un poquito como a las conclusiones y creo que una conclusión de este primer ejercicio, ya más desde lo logístico y político, puede ser generar unos canales de comunicación para que la retroalimentación a este proyecto de ley pueda mantenerse por lo menos durante
una o 2 semanas más, de tal manera que podamos conocer las opiniones de diferentes actores que de repente hoy no se han podido conectar. Entonces, tomando como punto de partida la extraordinaria presentación del doctor Castrillón, lo saludo y le doy paso a la segunda intervención, que es, le corresponde a la doctora Sandra Marcela Pavón, directora técnica, Sociedad Médica Los Amanes. Adelante, doctora Sandra Marcela. Buenos días para todos. Bueno, muchas gracias a Raúl por esa intervención. Realmente, pues, a veces desconocemos toda la parte legal, ¿no? Y es importante conocer esa parte. Pues quiero como adicionar a todas estas, a todo esto que dijo Raúl también, que es importante, no sé, en esta parte de este proyecto de ley, que se mencionaran realmente los roles o todos los roles que ejerce el químico farmacéutico, ¿sí? Tanto en industria como en salud, porque realmente que he podido evidenciar en el trabajo, porque he trabajado en salud y en industria, ¿sí? Primero, en salud no conocen al químico farmacéutico, no saben qué hace, ninguno, ni siquiera los gerentes de las instituciones de salud, a veces ni tienen idea, ¿sí? Ni los médicos, ni ninguno de los profesionales de la salud. En la parte de industria, pues saben que necesitan un químico farmacéutico como director técnico, pero realmente a veces pueden decir que el director técnico puede ser un químico puro o un ingeniero químico. Entonces, pues digamos que eso sería importante, colocar como las funciones de los diferentes roles del químico farmacéutico, bueno, también obviamente los regentes de farmacia y los auxiliares de farmacia, así como comentaba Raúl, ¿no? Que un regente no tiene la misma capacidad de un químico y el auxiliar. Entonces, eso me parece súper importante. Otra cosita que quería mencionar, sería bueno, no sé, pues en esta parte colocar, digamos que normativamente a nivel nacional se estipulara, sobre todo en la parte de salud, eh, la cantidad de colegas, ¿sí? Debido al nivel de pacientes y a los niveles de cada institución prestadora de salud, el número de químicos farmacéuticos. ¿Por qué? Porque he evidenciado en carne propia lo que es hacer lo que hacen 5 o 4 químicos farmacéuticos, ¿sí? Entonces, realmente pienso que a nosotros los químicos nos están colocando como burros de carga, y realmente para poder hacer una buena labor, ¿sí? Que no es culpa de nosotros, sino también es culpa de las instituciones. En el caso porque hay químicos que están haciendo muchísimas cosas, como para 4 o 5 personas, o sea, que deberían hacer 4 o 5 químicos, ¿sí? Entonces, es importante como normativa colocaran y en industria también, porque realmente en la parte de industria, lo que yo les decía, deben respetar farmacéuticos, ¿sí? Como 10 Por favor, Entonces, Vanessa, cerrar el micrófono. realmente eso es lo que quería comentar. Muchísimas gracias para todos. Ya. Muchas gracias, doctora Sandra Marcela. Antes de darle la palabra al tercer invitado que hará uso de ella, quiero hacerles 2 recomendaciones muy importantes. La primera, ahorita por el chat de la reunión,
vamos a enviar un formulario para que por favor nos colaboren diligenciándolo para dejar un registro de la asistencia a esta audiencia, que es algo muy importante. Y lo segundo es que dentro de los canales de comunicación que queremos dejar abiertos para seguir recibiendo retroalimentación y comentarios sobre este importante proyecto de ley, queda totalmente abierto y habilitado el correo, mi correo electrónico pedro.flores@senado.gov.co, para que allí podamos continuar recibiendo comentarios y feedback. Entonces, a renglón seguido, doctor Federman Núñez, presidente del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos, adelante con sus aportes. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Realmente, pues, es muy grato estar aquí con ustedes y agradecerle al senador, al Tribunal Disciplinario, la oportunidad para conversar sobre este tema que es supremamente importante para la profesión química farmacéutica y, por supuesto, para la salud pública en el país. El primer punto que hay que tener en cuenta acá es el hecho de que no hay que, este proyecto realmente pues es una herramienta muy importante para los proyectos de ley que actualmente está usted desarrollando y liderando, senador. Primero de ellos pues es el 092 de 2022, en el cual pues definitivamente esperamos que se pueda aprobar en esta legislatura y que nos permitiría, de acuerdo a su propuesta, pues tener al sector farmacéutico como un sector estratégico del país. Al ser considerado un sector estratégico del país, pues por supuesto el proceso va más allá de el profesional químico farmacéutico y como lo comentaba nuestro colega Raúl, pues hay en este escenario otras profesiones que por supuesto debemos tener en cuenta en los procesos de divulgación de la información. Permítame, ya comparto pantalla. No sé si ya están viendo mi presentación. Ya la vemos. Listo. Entonces, como les decía, pues me presento Federman Núñez, presidente del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos, químico farmacéutico de la Universidad Nacional y docente del programa de química farmacéutica de la Universidad del Bosque. Recapitulando, pues les decía que este proyecto de ley que esperamos se convierta y sé que va a convertirse en una ley, por supuesto va a dar un soporte fundamental a los demás proyectos que está liderando el senador, entre ellos el 092 de 2022, en el cual pues tiene como objetivo tener el sector farmacéutico o considerar que el gobierno y los demás gobiernos consideren el sector farmacéutico como un sector estratégico. Aquí hay algo muy importante y es que el proyecto de ley, por supuesto, abarca todo el proceso de la cadena de valor farmacéutico. Cuando hablamos de cadena de valor farmacéutico, pues involucra todo el proceso que viene desde la investigación y desarrollo del medicamento, pasando por la fabricación, la aprobación de registro sanitario, comercialización, selección de precio, compra, suministro, prescripción, dispensación, uso y por supuesto destinación final. Es importante que en esta cadena de valor los demás actores, el químico farmacéutico pues por supuesto hace parte de todo ese proceso. Y en primera instancia pues es importante revisar y considerar en algún momento dentro de la propuesta que se le pueda dar divulgación y también evaluar, como lo comentaba el colega Raúl, la importancia y el apoyo que deben tener los demás profesiones alternas al profesional químico farmacéutico. Estamos hablando del regente y, por supuesto, las personas que hacen el proceso final en las farmacias. De hecho, es muy importante porque al incluirlos o revisar este proceso y mirar y evaluar si hacen parte de este proyecto de ley o puede generarse otra propuesta, pues estamos también dándole un escenario completo al proceso de la cadena de valor del medicamento.
Entonces, desde la perspectiva del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos, pues respaldamos el proyecto del colega Raúl, pero también invitamos a que se considere toda la cadena de valor, incluyendo la parte final de destinación final del producto, donde hay una parte muy sensible que es todo lo que tiene que ver con el tema de falsificación y el tema de contrabando, donde definitivamente pues es importante que se conozca este proceso completo y también se haga divulgación. Este proceso pues también, lo hablo ahora como universidad, pues debe empezar desde los primeros semestres en donde este código de ética sea presentado, divulgado y por supuesto asimilado por todos los futuros profesionales químicos farmacéuticos. Es una tarea que tenemos también como colegio, igual para los profesionales que ya están vigentes. Y en conclusión, como les decía, consideramos que el proyecto de ley es necesario. Segundo, que debe incluir todo el proceso de la cadena farmacéutica, que creo que el proyecto lo incluye, pero que también debe sugerirse que en la parte de educación y divulgación de la profesión y del proyecto de ley ya convertido en ley, pues sean una pieza fundamental para para el desarrollo de la profesión y por supuesto para el avance de la misma. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Federman, por sus comentarios y aportes. Y le cedemos el uso de la palabra al doctor Joan Sepúlveda, presidente del Tribunal Disciplinario. Adelante, doctor Joan. Primero que todo, doctor Flores, muchísimas gracias, agradecerle por este espacio que nos han otorgado para participar en este proyecto normativo. Yo quisiera concentrar mis comentarios, me disculpan que no tengo una presentación, en varios aspectos relacionados con el fundamento de este proyecto de ley. Me parece muy importante resaltar que el colegio ha venido participando en la reglamentación de la profesión química farmacéutica durante los últimos 40 años, lo que permitió que a mediados de la década de los 90 se expidiera la Ley 212 de 1995, donde el colegio complementa muchos de los elementos de la Ley 23 de 1962, contempla algunos elementos relacionados con el ejercicio ético profesional, pero como lo comentaba el doctor Raúl, pues quedaron algunos elementos que no nos permiten hoy tener una potestad sancionatoria que nos permita ejercer un control efectivo en muchas de las faltas que se pueden cometer con relación al ejercicio profesional. Y en ese orden de ideas, pues la necesidad de que se dé esa reserva de ley, como lo explicó muy bien el doctor Castrillón, es muy importante para la profesión, de manera que podamos lograr efectivamente ese control. Eso viene ligado a que el Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia, desde el año 2015 tiene las funciones públicas delegadas en términos de lo que se contempló en la Ley 1164 del 2007. Hay que recordar que en el año 2005 el colegio se vinculó al trabajo con el Ministerio de Salud, que posteriormente dio con la expedición de la Ley 1164, que es lo que todos conocemos como la Ley de Talento Humano en Salud, que valga la pena mencionar, y creo que este es un espacio importante para hacer ese tipo de salvedades, aún en algunos elementos, como por ejemplo lo relacionado con los expendedores de drogas, no se cumple. En ese orden de ideas, pues la ley 1164 incluye algunos elementos relacionados con todo lo que son los tribunales de ética para las profesiones del área de la salud. Y recuerdo claramente que teníamos discusiones desde previa a la expedición de la ley 1164 acerca precisamente de esa falencia normativa que nos impedía como colegio, que tiene un tribunal disciplinario a nivel normativo, pues digamos establecido en la normatividad legal vigente,
no podíamos hacer esa sanción. Entonces, esto es un gran avance en términos del cumplimiento de las funciones públicas delegadas, del desarrollo normativo de la Ley 1164, y que no solamente está sustentado, como ya lo ha comentado el colega Castrillón, a partir de el ejercicio, digamos, de lo que todos conocemos como la farmacia industrial, sino que consideramos que es un proyecto integrador. De hecho, en las discusiones que hacíamos para digamos, el desarrollo del articulado que hoy está cursando trámite, siempre discutíamos un enfoque que esperamos sea el más amplio, que es el enfoque desde la Federación Internacional Farmacéutica, en el cual se contemplan unas áreas de ejercicio profesional, digamos, claramente reconocidas, dentro de las cuales se circunscribe el ejercicio de la profesión en nuestro país. Ahora bien, este proyecto de ley resuelve una gran parte de los inconvenientes, pero pues hay unas problemáticas que, como las han manifestado acá previamente, y que no es posible abordar en la competencia de este proyecto en particular. Una de ellas son claramente los perfiles auxiliares de la profesión. Como les adelantaba, pues en términos de la Ley 1164 del 2007, en su articulado se establece la prohibición del empirismo en salud, y sin embargo hoy en Colombia los entes territoriales siguen expidiendo credenciales de expendedor de drogas basado en una normatividad que permite el empirismo en salud, y consideramos que esos, por ejemplo, son elementos que, incluso estando incluidos en una norma, pues no se han podido abordar adecuadamente. Entonces, sí será necesario que dentro del tronco disciplinar del ejercicio de la profesión farmacéutica y de las actividades relacionadas con los productos que implican un riesgo sanitario, pues se avance en la construcción de proyectos de ley que permitan demarcar también el ejercicio ético para los perfiles auxiliares de la profesión, de manera que todos los niveles de formación estemos adecuadamente reglamentados en términos del alcance de las posibles faltas éticas que se puedan cometer. Otra problemática muy compleja de abordar en el alcance de este proyecto de ley, pues es de delimitar completamente el alcance de la profesión farmacéutica. Digamos, es muy importante para todos tener claridad sobre cuáles son esos cargos únicos en los cuales se debe considerar la exclusividad, valga la redundancia, del químico farmacéutico, pero también debemos recordar que desde el Ministerio de Salud y Protección Social se ha venido avanzando en un modelo de competencias profesionales para todos los profesionales del área de la salud, donde el Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos ha participado con el desarrollo de un núcleo básico de competencias que nos permite ejercer en diferentes áreas específicas y no específicas relacionadas con la profesión. Entonces, de pronto, ese deseo de darle un alcance tan específico al proyecto de ley es difícil de lograr con este tipo de proyectos. Simplemente, pues para terminar, reiterar desde el Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos y desde el Tribunal Disciplinario nuestro compromiso por avanzar en la construcción de este proyecto de ley, por que pueda llegar a feliz término, cumpliendo todas las fases del desarrollo normativo, para que finalmente podamos tener una herramienta que, como les digo, nos permita como objetivo final poder ejercer un control ético adecuado del desarrollo de nuestra profesión. Muchas gracias por este espacio y quedo muy atento a sus comentarios. Muchas gracias, doctor Joan, muy amable, muy importantes sus comentarios y aportes. Bueno, después de esta intervención no hay más invitados inscritos, de tal manera que si alguno de los presentes quiere hacer algún aporte, comentario, bienvenido.
De lo contrario, cerraríamos esta audiencia pública con lo construido hasta este momento, reiterando que quedan abiertos algunos canales de comunicación para recibir posteriores comentarios y aportes para nutrir este proyecto de ley que es muy importante para el ejercicio de nuestra profesión. Entonces, no sé si alguien de los asistentes, alguno de los asistentes, quiere intervenir o damos por finalizada la audiencia pública. Bueno, creo que no hay más intervenciones. Entonces, darle las gracias a todos los asistentes por haberse conectado. Ah, perdón, ahí Días. está Johnny. Adelante, Johnny. Sí, buenos días. Pues quiero agradecer por esta iniciativa. Parece muy importante para dar un estatus a nuestra profesión. Me parece que el proyecto tiene cierto ánimo de prudencia respecto a tener influencia sobre las funciones de otros perfiles y cargos, no solamente tecnología en ciencia de farmacia, no solamente auxiliar, sino también sobre otras áreas como la enfermería y la medicina. Entonces me parece que sí, que puede hacer falta un enfoque que permita integrar y delimitar las responsabilidades de las otras profesiones que tienen un rol en cualquiera de las fases de la cadena de todo el medicamento. Como las mostró el doctor Federman, en esa cadena intervienen otras profesiones y me parece importante establecer de manera, aunque sea general, las limitaciones de otras profesiones que tengan influencia sobre el uso, sobre la fabricación, sobre la disposición de los medicamentos. Entonces creo que esa parte eh, resaltaría más la responsabilidad de nuestro gremio, pero también no haría que se borre con la mano izquierda lo que hacemos nosotros con la derecha en esa búsqueda de la función, pues de la función social que tenemos en este tema sobre productos de uso sanitario. Y pues creo que ahí sí podría darse otra discusión de carácter logístico, técnico, normativo, y que podría darle una fuerza y podría complementar ese proyecto. Gracias. Muchas gracias, Johnny. ¿Alguien más interesado en opinar, en comentar? Ok, entonces, con esta última intervención, damos por finalizada esta audiencia, nuevamente reiterando las gracias por la asistencia y reiterando nuevamente, uno, el formulario que enviamos por el chat para que por favor nos colaboren para la asistencia, y dos, el correo electrónico de pedro.flores@senado.gov.co queda totalmente abierto como canal de comunicación para recibir retroalimentaciones en los días siguientes. Bueno, hay una nueva solicitud de intervención. Jonathan, adelante. Sí, digamos, yo estuve leyendo el proyecto de ley y creo que me parece muy importante que se tiene también, creo que ya lo han notado un poco, se tiene que, digamos, como que hacer como que también un cambio a la misma ley del químico farmacéutico, porque se requiere como que delimitar nuevamente las funciones y ser más específicos sobre el quehacer del químico farmacéutico. Porque digamos que esta ley busca, digamos, como que hacer un código de ética, pero el problema es que nadie conoce exactamente,
digamos, la profesión no tiene un conocimiento de nadie. Literalmente nosotros somos los que nos conocen un poco en la clínica y no nos conoce nadie más. Y siento como que esta ley, digamos que a pesar de que es buena, se queda más como en una parte ficticia porque no tiene una base de donde tomarse porque no nos conocen, no tenemos unas funciones específicas definidas y es como que necesario también una reformulación desde el ámbito, digamos, de la reforma de la salud también y desde el ámbito de la ley del químico farmacéutico como para lograr que esto tenga un peso más fuerte, porque digamos que nosotros somos una profesión totalmente desconocida. Dicen que como somos poquitos buscan la forma de reemplazarnos. Digamos que yo hace poco terminé y una de las cosas que me iba a poner problema era sobre el servicio social obligatorio. Y digamos que nosotros una vez en la universidad tuvimos una reunión donde la que hablamos era que tenía que hacerse o volverse, digamos, como que el químico farmacéutico dueño, bueno, más que todo en la parte asistencial, dueño de su propio trabajo, digamos, como que proponer, ya que usted pues es parte del gobierno, proponer, digamos, como en la reforma de la salud, porque también, por ejemplo, se olvidó hablar sobre el servicio farmacéutico en la reforma de salud, porque somos desconocidos, como lo mencioné previamente, se necesita y se requiere, digamos, como generar ese reconocimiento, y desde ahí también, digamos, como sobre la formación del sector sanitario y sobre los químicos farmacéuticos, delimitar nuestras funciones también en la parte asistencial y que sean muy específicas, y digamos que en esa parte se hablaba, era más que todo como que, digamos que con el cambio de la reforma de la salud y como que se busca y se quiere que nosotros lleguemos a todos los rincones del país al hacernos como dueños de nuestra propia profesión. Entonces, digamos que una de las ideas que se tomaba era que nosotros, digamos, para entregar o dispensar todo lo que es pago por el Estado, por la ADRES, por las EPS, se requiera sí o sí, digamos, de la función del químico farmacéutico y que se requiera, digamos, como que llevar más allá, eh, digamos, nuestro soporte hacia la comunidad, porque, digamos, esto pasan errores, pasan cosas por alto, porque nosotros no estamos presentes, digamos, en la parte asistencial y, y nadie nos tiene en cuenta, pues, porque está desconocido. Entonces, digamos que me parece muy importante el proyecto de ley, pero siento que se requieren también tocar otros temas para hacerlo un poco más grande y más específico y poderlo aplicar, porque digamos que esto se queda como muy en lo metafísico porque no tiene, digamos, como una base, porque como no nos conoce, nadie sabe lo que hacemos, no se especifican nuestras funciones y nuestras necesidades frente a la sociedad. Entonces como que se queda un poco ahí perdido el proyecto de ley. Gracias, Jonathan. Muy amable por tus aportes. Creo que dejas planteado unas inquietudes que merecen que como gremio profesional podamos seguir conversando y definiendo rutas de acción, líneas de acción que puedan fortalecer nuestra profesión y, por supuesto, el ejercicio de la misma. Creo que es muy importante lo que acabaste de mencionar. Y le damos la palabra a Rafael Campo, Rafael Enrique Campo. Adelante, Rafael. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Rafael. Adelante. Muchas gracias por las observaciones. Realmente me parece de que esto no es un tema nuevo. Esto fue un tema que se debatió en la creación de la CQF en los años 90, que era fundamental robustecer el código de ética del químico farmacéutico y la creación de tribunales éticos. Yo recuerdo que en los años 90, cuando nosotros nos concentramos en la ciudad de Bogotá,
hubo un espíritu exclusivamente de desligarnos de la ley 23 de 1962, que era la ley del Código de Ética Médico, y por ser profesiones liberales nos ataviaba con muchos esquemas. ¿Cuáles eran esos esquemas? Primero, el no conocimiento de la falta y de las sanciones. Indudablemente, un código de ética tiene que prevalecer exclusivamente en que todos sus asociados conozcan la tipificación de la falta, porque estamos hablando sobre procedimientos penales. Segundo, la denominación de la carrera. Desafortunadamente, en ese tiempo existían tantas denominaciones de la carrera que no se podían fundamentar en el trabajo de tesis que nosotros presentamos exclusivamente como propuesta de código ética y creación de tribunales éticos, porque a través del tiempo la carrera ha tenido diferentes denominaciones. Algunos se autodenominan farmacéuticos, otros como química y farmacia, y la otra exclusivamente como químicos, ¿ya? Desafortunadamente, todo este esquema impiden exclusivamente consagrar que los químicos farmacéuticos, como es la denominación exclusivamente profesional química farmacéutica, dependa de programas que cambian de acuerdo a la región. En algunas regiones de la costa norte se denomina la carrera química y farmacia, y que están alojados en la Facultad de Ciencias. En otras regiones, los farmacéuticos exclusivamente están arrojados exclusivamente en la Facultad de Ciencias, pero hay otras profesiones que se agrupan a través de ingeniería, ¿sí? Es uno de los aspectos. Y el tercer aspecto es la conformación de los tribunales éticos. Como estamos hablando de que es un efecto administrativo, pero también penal, la escogencia exclusivamente de estos tribunales tienen que ser muy connotadas exclusivamente. El personal que constituya estos tribunales tienen que estar por encima de Dios y del diablo al mismo tiempo, por encima del bien y del mal, porque van a juzgar a profesionales, ¿ya? Y la ética y la moral se conjugan muy fácilmente. Indudablemente lo felicito, me parece que es acorde, pero una de las grandes dificultades es que nadie nos conoce a nosotros como profesionales químicos farmacéuticos. Y reitero exclusivamente, primero tenemos que abordar el tema de código ética de los profesionales químicos farmacéuticos para mirar otros profesionales. La regencia de farmacia es otra profesión que denota la dispensación de medicamentos, única y exclusivamente. Y nosotros queremos abordar mucho más allá de lo que el Senado o el Congreso de la República lo estipule. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Rafael. Muy amable por sus aportes. ¿Alguien más antes de cerrar? Bueno, entonces ahora sí, damos por finalizada esta importante audiencia. Nuevamente, muchísimas gracias a todos los que se interesaron, participaron y aportaron. Y quedamos en permanente comunicación. El correo electrónico, reitero una vez más, queda como canal oficial abierto para recibir cualquier retroalimentación posterior, cualquier sugerencia. Entonces, nos despedimos nuevamente dándole las gracias y esperando que este proyecto de ley dentro del trámite legislativo pueda convertirse en ley de la República. Les deseo una muy buena semana a todos. Muchísimas gracias. Senador, muchas gracias por sus palabras y un saludo a todos. Una buena semana, que estén muy bien. Muchas gracias. Senador, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.